os agradezco mucho a todos vuestra presencia aquí. Espero que pasemos juntos un buen rato. Y bueno, voy a empezar, como vamos con un poquito de retraso, voy a empezar un poco presentando a nuestros invitados y bueno, luego os invito a que una vez que ellos hayan hablado un rato, hayamos levantado unas cuantas cuestiones sobre el asunto de esta mesa redonda, pues luego os invitaré también a que participéis y hagáis las preguntas a nuestros invitados o expongáis lo que queráis. Bueno, yo me llamo Pablo Herraiz, soy periodista del diario El Mundo, trabajo en la sección de investigación, pero mi papel aquí es realmente moderar esta mesa y presentaros a los protagonistas, que son estos 4 escritores que me rodean. Y bueno, voy a ir por orden presentándoos y bueno, pues empezamos a charlar. La mesa de hoy, bueno, como veis ahí detrás, el título es El fin de ETA. Hablaba Juan un poco antes de que empezáramos de que podía ser un título ambiguo para una mesa porque el fin se puede interpretar como el final o como la finalidad. Pero bueno, realmente nos vamos a centrar en el final, más que nada, ¿no? Aunque bueno, esto puede derivar en lo que queramos. Aquí a mi derecha, en el extremo, tengo a Pedro Charro, que es escritor. Ha publicado su última novela, se titula RC, que son las siglas de Responsabilidad Civil. Y bueno, él es uno de los autores, junto a los otros, que ha tratado el tema del terrorismo en lo que escribe, ¿no? A su lado está Edurne Portela, que publicó el año pasado un ensayo que se llama El eco de los disparos, donde también habla del terrorismo, y una novela publicada este año, ¿verdad, Edurne?, que se llama Mejor la ausencia. Juan Bas, que es también autor de múltiples libros, lo último que ha publicado es El refugio de los canallas, que en la mesa de ahí fuera no lo vais a poder encontrar porque le han dicho hace un rato que se está imprimiendo la segunda edición y la primera se ha agotado, con lo cual no tenemos ejemplares, pero seguro que luego podéis preguntarle alguna manera de conseguirlo. Y Lorenzo Silva, que está aquí en el extremo izquierdo, pues bueno, necesita quizá menos presentación que los demás porque es el director de este festival y entonces muchos ya, sobre todo los que viváis aquí en Getafe, le conoceréis de sobra. Pero él está en esta mesa no por ser el director del festival, sino por la última novela que ha publicado a 6 manos con un coronel de la Guardia Civil y un periodista que se llama Sangre, Sudor y Paz y bueno, también habla con mucha profusión sobre ETA y además yo creo que con una perspectiva que no se había visto hasta ahora, que es un poco el archivo que hay histórico en la Guardia Civil y en cuerpos de seguridad sobre las actividades de esta banda. Ahora llevamos un tiempo, no me extiendo mucho más para que hablen nuestros invitados, en el que la paz es algo habitual. Uno se acostumbra muy fácilmente a la paz, pero en España hemos pasado muchísimos años, décadas, acostumbrados a la violencia. No voy a decir la guerra, no era una guerra, pero sí la violencia. Seguro que todos tenéis un montón de anécdotas que cuando hoy se las contéis a la gente que tiene 20 años, pues igual ni se lo creen. Yo mismo, como ejemplo, os puedo contar que en la puerta de mi colegio mataron a un militar de un disparo en la nuca un día normal y corriente. Yo llegué a las 9 de la mañana y a las 7:30 habían matado a este hombre que vivía en unas casas de militares que había enfrente de mi colegio. He conocido a hijos de militares cuyos padres habían sido asesinados y recuerdo cómo a todo mi barrio en Madrid, en la zona de Chamberí, nos despertó la bomba que puso ETA en la Dirección General de la Guardia Civil en Guzmán el Bueno. Entonces, bueno, son anécdotas que realmente, vamos, son recuerdos, no son anécdotas, son recuerdos de una época que ahora, yo no sé, con esto me gustaría empezar, no sé si os parece muy lejano o os parece algo irreal. Si quieres, Lorenzo, empieza tú
Y cuéntame, ¿estos años de paz han hecho que nos olvidemos de lo que ha pasado durante tantas décadas? Bueno, yo quizá de los cuatro que estamos aquí, soy el que ha tenido una exposición menor a los efectos directos del terrorismo de ETA. Aquí hay personas que provienen del País Vasco y de Navarra. Yo vivo toda mi vida en Madrid, como tú. Pero curiosamente, tengo experiencias como tú, también concretas, y las puedo recordar, ¿no? Yo viví en una colonia militar y a uno de mis vecinos, un compañero de mi padre, una mañana le pusieron una bomba, bueno, se lo pondrían supongo por la noche, una bomba lapa en el coche, y el hombre este fue al colegio de sus hijos. Hubo la suerte de que fue muy despacio y llegó hasta el colegio, los niños se bajaron, y cuando se bajaron los niños él se ve que llegaba un poco apretado al trabajo, aceleró rápidamente, el mecanismo era de estos de péndulo, y en ese momento explotó el coche y murió en esa explosión delante del colegio de sus hijos. Muy bien pudo morir con sus hijos si hubiera pegado un frenazo fuerte o lo que fuera, ¿no? Y eso era en mi barrio, eso era donde mi padre aparcaba el coche, eso era exactamente ahí, ¿no? Y recuerdo cuando se rompió la tregua del 2000, yo iba por la M30 en uno de tantos atascos, ¿no? La M30 ya estaba atascada en el año 2000, para los que sean más jóvenes, bueno, creo que todos los que están por aquí. En el 90 también lo estaba yo, creo. Bueno, incluso, ¿no? y bueno, pues yo iba en ese momento banal del día, de media hora, y que además pensabas en tus cosas. Yo personalmente escribía novelas, cuando estaba en el atasco iba desarrollando capítulos, ¿no? Para no perder el tiempo. Y de repente un zambombazo terrible, sentía hasta la vibración, y es que apenas a 400 metros, en el Paseo de la Virgen del Puerto, estalló el coche bomba que mató a un teniente coronel con el que se rompió esa tregua en el año 2000, ¿no? Es decir, esto ha estado muy presente, esto ha tenido una entidad muy clara, ha condicionado nuestras vidas. Creo que los que hemos vivido en esa época, la memoria a veces es frágil, a veces es antojadiza, a veces busca la conveniencia, pero a ninguno de los que hemos estado ahí se nos va a olvidar hasta qué punto este fenómeno interfirió en la normalidad y en la cotidianidad de la sociedad española, y mucho más de la sociedad del País Vasco y de Navarra, ¿no? Pero sí es verdad que vivimos en una época tan vertiginosa, donde cada acontecimiento nuevo desplaza a los demás, y donde además siempre hay algo espectacular que nos distrae, ¿no? Ahora todo es histórico. No voy a mencionar el tema innombrable, que es el que nos distrae a todos en estos días, ¿no? Y lo desplaza absolutamente todo. Que yo creo que vivimos en un momento en el que existe un riesgo especialmente acusado de desmemoria. Y de desmemoria con su dosis de mala digestión de los hechos. Y yo, aunque ahora hay discursos a favor del olvido, ¿no? Y no termino de entender la bondad del olvido. Sí entiendo la bondad de olvidar el rencor, eso sí lo entiendo. Sí entiendo que el rencor es algo que debe quedar por el camino, ¿no? Porque el rencor, a partir de cierto momento, no solo te sirve para defenderte del otro, sino que te devora, ¿no? Y además te acaba llevando a ver otros por todas partes, lo que acaba siendo nefasto, ¿no? El rencor sí creo que hay que olvidarlo, pero los hechos, las historias, las fracturas, los destrozos que producen este tipo de fenómenos, creo que caer en ese cómodo vicio de la desmemoria es muy peligroso, porque al final dificulta nuestra comprensión de nosotros mismos, ¿no? Y aunque exista esa tentación de pasar la página en el sentido más burdo y más superficial posible, ¿no? Y de refugiarse en eso que decías, ¿no? Esto ya no parece real, ya no parece que pudiera ser. Yo creo que primero no lo podemos hacer, y segundo, que somos muchos los que no lo queremos hacer. Creo que no es casual el hecho de que aparezcan en estos momentos tantos libros, tantas historias que tratan de acopiar esos hechos y la memoria de esos hechos para que no se pierda, y tampoco es extraño que esos libros tengan la acogida que están teniendo muchos de ellos, ¿no? Me parece que hay quien sí quiere o quien sí le conviene olvidar, pero creo que como sociedad y a la mayoría de las personas ni queremos ni nos conviene olvidar. Otra cosa es encerrarse en mantener permanentemente encendidos los agravios, ¿no? Eso creo que es un error. Sí, es verdad. Ayer, perdona, enseguida te doy la palabra. Es que ayer, hablando con una compañera mía del periódico, que es una de las mayores especialistas en ETA
que hay en el periodismo español, que es Ángeles Escrivá. Ella, bueno, se ha dedicado 25 años a cubrir información sobre terrorismo y me decía que ahora que han pasado unos pocos años, ella recuerda cosas sobre las que había escrito que le parecen casi como un sueño. Y yo no sé si tú estás de acuerdo, Juan, pero ella, por ejemplo, me contaba una anécdota que era un día que asesinaron a un empresario en el País Vasco y este señor quedaba todos los días para jugar a las cartas con un grupo de amigos. Entonces, cuando iba a su partida diaria, le mataron y los amigos miraron el reloj, vieron que no llegaba, estaban convencidos de que había sido asesinado su compañero. Siguieron jugando. Y siguieron jugando. Y claro, eso es algo que realmente es casi como de película. Sí. Y yo no sé si ahora todo parece un mal sueño o estamos queriendo olvidarlo para No se me han no recordarlo. He pensado en varias cosas según hablabais. Recuerdos, primero decía, sí, muchos y terribles. Yo he perdido amigos personales directos, por ejemplo, el magistrado José María Lidón, que fue profesor mío y era un buen hombre y un amigo. Yo tengo 57 años, entonces soy alguien, mi generación está muy marcada por ETA, no hay curación, yo tampoco no soy nada cristiano, no creo en el valor del perdón, está bien darlo, pedirlo, está bien, pero vamos, el perdón y la culpa creo que son dos cosas totalmente distintas y el perdón no exime de la culpa. Y no sé, es que antes os decía, antes de empezar esto, ahora además, unido, me iba el radicalismo abertzale, que me niego a llamarlo izquierda abertzale, izquierda y nacionalismo, me parece que son dos cosas incompatibles. El radicalismo abertzale, bien, renegó de la violencia con la derrota de ETA, ha vuelto a entrar en las instituciones, bien, todo eso es evolución. Pero tiene mucho problema siempre, además, la forma en que llama las cosas, el relato, siempre el relato de las cosas. No ha habido ni vencedores ni vencidos. Bien, de acuerdo, no fue una guerra, la guerra solo estaba en sus cabezas fanáticas, pero desde luego, si establecemos que ha habido vencidos, fue ETA, ETA ha sido derrotada. Entonces, novelas, ensayos, tal, yo creo que está bien que fijen a través de la ficción o a través de un ensayo la memoria de las cosas, que esta gente que son especialistas en la manipulación y la tergiversación y en convertir a víctimas en verdugos y viceversa, que no cuenten trolas, ¿no? Dicho de... Antes os decía, y acabo con esto, se está dando además un proceso curioso. ETA cuando dejó 2010, ¿no? Abandonó las armas. 10, sí. 11, sí, hace 6 años. Entonces se está dando el síndrome bastante que en algún artículo, en alguna entrevista he dicho de Adolf que Adolf. Recordarán quizá la película de Billy Wilder, 1, 2, 3, la comedia aquella con James Cagney, que era el director de la Coca-Cola en Berlín Oeste, ¿no? En Berlín Oeste, en los años 60, es el Berlín. No, pero ¿Era Berlín? Sí, Berlín Oeste. Era. Entonces James Cagney tiene un secretario absolutamente eficiente. Ahora pido que siempre se cuadra delante de él, clac, 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 y hace sonar los tacones. Llega un momento que James Cagney dice, ¿y tú? Se llama Otto, creo que se llamaba. ¿Tú en la guerra qué hacías? Dice, yo en la guerra estuve en el metro, en el underground, no me enteré de nada. Dice, ¿qué opinabas de Adolf? Dice, ¿Adolf? ¿Qué Adolf? Pues estamos viviendo en el País Vasco actualmente un poco el síndrome Adolf que Adolf. Nadie apoyaba a ETA, a nadie le gustaba ETA, todo el mundo se alegró muchísimo de cuando ETA dijo que dejaba las armas. Es mentira, mucha gente apoyaba a ETA. En la presentación de esta novela un señor me preguntó, muy airado, usted habla del odio que padres transmitieron a los hijos y eso les llevó a la destrucción. Me dijo, ¿y cómo se mide ese odio? Dije, hombre, pues yo he vivido, salvo periodos oxigenantes en el casco viejo de Bilbao, desde 1988 y he presenciado y he oído muchas aberraciones. Dije, y ese odio también se podía medir en metros. Miles de personas en la calle Autonomía gritando ETA, mátalos, en los años de plomo. Edurne,
Tú además, si no estoy mal informado, has vivido fuera de España unos cuantos años, ¿verdad? Sí. ¿Tú cómo lo ves? Además con la perspectiva de haber tenido la distancia, que yo creo que eso te ayuda un poco a, bueno, pues precisamente a distanciarte, ¿no? Esa distancia geográfica, no sé si te distanciaba también de lo que estaba ocurriendo en toda España y concretamente en el País Vasco, y luego volviste y te has encontrado esto pues ya en fase de desmantelamiento. Sí, bueno, me fui, pero eso también lo comentábamos un poco ayer, ¿verdad? Me fui, pero yo también volvía mucho, pues porque, bueno, trabajaba en la universidad, entonces tenía periodos que podía estar de vuelta y siempre estaba, pues volvía a mi pueblo, a casa de mis padres. Entonces había una distancia, pero también una cercanía constante, ¿no? Y yo creo que la distancia sí me permitió igual no sentir constantemente ese odio del que habla Juan. No Y es de que odio, era, no es odio. a ver, no, bueno, no, odio, no esa es odio. tensión social, estar constantemente inmerso en un ambiente en el que te recuerda que, bueno, que hay este conflicto, ¿no? Entonces yo creo que eso, el estar lejos, pues igual sí me ayudó a tener un poco más distancia, tal vez emocional, ¿no? Lo que comentaban Juan y Lorenzo sobre la memoria, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, y también sobre ese intento de limpieza del pasado que parte, no toda, pero parte, vamos a llamarla los radicales abertzales, ¿no? La izquierda abertzale, entre comillas, siguiendo el comentario de Juan, parte de ese colectivo está intentando hacer con esta idea de, bueno, vamos a superar, ¿no? el uso del lenguaje. Siempre es superar el conflicto de una forma en que, bueno, lo que se está haciendo es eso, pasar página rápidamente, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra contribución, ya sea desde fuera o desde dentro, ¿no? Desde los que hemos crecido con ETA o vivido con ETA toda la vida, es recordar que, bueno, hay ciertas, no solo ciertos hechos, ¿no? pero ciertos comportamientos y cierta ética que tenemos que, de alguna manera, revisar, que tenemos que hacer un trabajo de autocrítica muy grande, no solo por parte de este grupo que claramente apoyó a ETA, sino también del conjunto de la sociedad, que, bueno, en algunos momentos no estuvimos a la altura de lo que estaba pasando a nuestro alrededor y no tuvimos la empatía suficiente para reconocer a las víctimas, ¿no? que están en nuestro entorno. Hay gente que lo hizo, gente desde posiciones muy públicas, como pudo ser Juan y otros periodistas que se arriesgaron a denunciar claramente la violencia cuando esa violencia estaba en sus propios barrios, ¿no? O sea, si vivías en el casco viejo no eras alguien que te pudieras esconder fácilmente, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso hay que recordarlo, pero también, como decía Lorenzo, no desde el rencor, es decir, aquellos que ahora estamos escribiendo sobre el tema y que escribimos críticamente, y no solo sobre ETA, ¿no? y lo que ETA hizo, también sobre los GAL, como has hecho tú. Pero no confundamos el rencor con el odio, ni con el... No, Yo nunca he sentido odio hacia, sino desprecio moral, pero no odio. El odio lo sentían ellos. Sí, a eso y por iba, el odio Juan. mataban. Cuando hablo de claro. lo del rencor, digo que es de lo que se nos acusa a aquellos que estamos intentando recordar esta historia, ¿no? Es decir, a los que seguís hablando de esto, ¿no? Estáis hablando desde el rencor, hay que pasar página, la sociedad tiene que curarse, no se puede sanar la sociedad si estáis constantemente recordando este pasado traumático, hay que crear un espacio de tiempo para que se pueda hablar, y en realidad yo creo que no, que los testigos, no desde el rencor, sino desde el compromiso con la memoria, tenemos que aportar nuestra visión de la historia. Y desde la forma, yo creo que más plural posible, ¿no? Y desde diferentes generaciones también, que esto lo hablábamos ayer, ¿no? La generación de Juan, mi generación, generaciones más jóvenes, tu generación, que es igual un poquito mayor, la de Juan exactamente. Vale. Entonces, yo creo que desde esa pluralidad contribuir a la construcción de una memoria que, bueno, que nos haga recordar tanto a esos que fueron víctimas, como a los que se posicionaron en el lado de la justicia y la paz, como a los que mantuvieron una postura mucho más tibia, como a los que practicaron la violencia y tienen su responsabilidad de esos hechos, ¿no? Esa sería la postura. Pedro, tú eres navarro.
Y Navarra yo creo que tiene una característica dentro de este conflicto, que es esa cercanía y lejanía, o sea, yo creo que es un poco la tierra intermedia en el conflicto. Bueno, es la tierra deseada, más que la tierra. Sí, claro. La tierra deseada claro, era un poco esa amplitud, y ¿no? además, la evocación de los orígenes, porque lo vasco se origina históricamente en Navarra, y Navarra es una sociedad que tiene una parte vasca muy importante, y es una sociedad compleja, como todas son complejas, ¿no? Pero efectivamente tiene un halo muy especial para la causa vasquista, un poco como de lugar deseado, es verdad. Claro, y tú como navarro, ¿qué crees o sea, qué heridas ha dejado en Navarra? Bueno, yo he escuchado aquí palabras muy interesantes y muy oportunas y que vienen al caso: perdón, olvido, superación. Yo soy de la generación de Juan y efectivamente el nervio, como ha dicho creo que Aramburu ayer o hoy, el nervio de nuestra época ha sido ETA. Sí. Es decir, y por eso escribimos sobre ella, porque no nos es indiferente ni hablamos de los angelitos, sino porque es algo que nos interpela, que nos ha, en nuestro caso que hemos vivido en el ojo del huracán, nos ha acompañado toda la vida. Nos ha marcado. Claro. Pero además por los dos lados, porque hemos hablado de que yo he visto debajo de mi casa también morir gente, he visto morir a compañeros de colegio, pero he visto también compañeros de colegio que han cogido las armas. Es decir, hemos vivido en una sociedad donde hemos visto a lo mejor con el mismo origen, con la misma educación, con familias parecidas, llevar derivas muy distintas. Y eso, digamos, desde el punto... Bueno, vitalmente es muy interesante, pero literariamente, ¿qué te voy a decir? Sí. Fíjate qué personajes hay ahí. Claro. De intentar rastrear por qué se coge uno u otro camino, qué es lo decisorio, cómo se hace eso, cómo se va desentrañando, cómo explicar, ¿no? Cómo explicar ese odio, cómo explicar la violencia, aunque la palabra violencia a mí no me gusta mucho, tampoco me gusta la palabra paz, que hay que ponerse un poco estupendo. Pero la palabra olvido, que yo creo que viene al caso, y a mí hay víctimas que me han dicho, es que yo ya quiero olvidar, no puedo seguir yendo a reuniones o estar en esto, quiero pasar página. Es verdad, no podemos estar toda la vida, o no pueden estar quienes más han sufrido pendientes de esto. Claro. Pero la manera de olvidar es que se haga justicia, que haya recuerdo de lo que fue, que haya verdad. Exacto. Porque si no es imposible olvidar, o es mucho más difícil olvidar. Y eso cualquiera de los que estáis aquí o estamos lo podemos entender si tenemos un conflicto con alguien. Yo puedo olvidar algo que me has hecho, a mi pareja, a mi amigo, pero reconoce que has hecho mal. Reconoce. El perdón es otra palabra que tampoco me gusta mucho. No se trata tanto de pedir perdón, sino de reconocer que se hizo un mal injusto. Que a la hora de hacer un juicio, no podemos hacer un juicio de todas las violencias cuando ha habido aquí una violencia central que no es puramente violencia, sino que es terrorismo. Es decir, que la víctima no era el que moría ahí en el suelo. Eso no interesaba, no se le mataba por ser Pepe Pérez. La víctima era la sociedad a la que se quería conducir hacia un determinado lugar. Claro, se quería obligar políticamente a que tomara una posición o a que se callara. Esa es la diferencia entre un asesinato puro y duro y el terrorismo, ¿no? Realmente, el terrorismo siembra el terror en la sociedad, eso es lo que busca. Y tú que decías que has conocido en tu infancia a gente que luego ha acabado cogiendo las armas, ¿qué les pasaba por la cabeza? ¿Hay algo que a ti te haya podido llevar a obtener una explicación de por qué ese chico que jugaba al fútbol en tu colegio con otro que luego acabó muerto empuñó el fusil? Sería muy largo y quizá ellos podrían ayudarme, pero yo en la novela que escribí hay un personaje que es el terrorista y es un personaje con la cabeza hueca, un personaje que viene de la inmigración, que de pronto encuentra que tiene un padre que no está a la altura y que encuentra una causa a que apuntarse. Hay un momento en la juventud, al final de la adolescencia, donde uno busca una causa. Y la causa que circuló en aquel momento era una causa letal, en Navarra, en el País Vasco, en otros lados. Una causa que arrastró tras de sí a gente, a lo mejor con necesidades de encontrar eso que le pudiera dar un sentido a su vida,
que les condujo al horror. Y tú, Lorenzo, volviendo un poco a hacer el círculo, ¿esa causa ha muerto? Bueno, es una buena pregunta. La buena pregunta es si la causa ha muerto, y también otra pregunta que se puede hacer al hilo de ella es si ETA ha muerto, ¿no? Porque esto no es pacífico, claro, pero, y siempre que se abre el debate, alguien, ayer mismo, sin ir más lejos, ¿no?, en la conversación que tuvimos también sobre esto en la Fundación Mutua, había quien preguntaba si ETA realmente había muerto o no, ¿no? ¿Y tú qué crees? Bueno, yo es que creo, a ver, después de una reflexión sobre todo bastante profunda en los últimos 2 años, yo tengo la sensación de que la causa de ETA sí que ha muerto. Sí que ha muerto. Sí. Porque la causa de ETA no era la libertad, por amor de Dios. La causa de ETA no era la independencia del País Vasco, asunto completamente inviable y reconocido por ellos. No solo porque tendría que haber pasado por encima del Estado español, que es relativamente duro de roer, hay quien lo desprecia, pero un país que lleva ahí 500 años funcionando no es fácil pasarle por encima. Hay una maquinaria ya muy engrasada. Que también tenían que pasar por encima de Francia, que también es otro hueso bien duro de roer, con lo que nunca se plantearon la posibilidad de una independencia del País Vasco español y de Iparralde y tal. Eso era una cortina de humo, eran fuegos artificiales, era una mascleta. Lo que había detrás de la mascleta de la independencia y de la libertad era otra cosa. Era un proyecto de dominación de la sociedad vasca, de supeditación de la sociedad vasca y, por extensión, de la sociedad española, mediante el amedrentamiento, mediante la extorsión, para construir un espacio en el que ellos fueran hegemónicos y decisorios. Y hay que decir que durante bastantes años, en amplias fracciones del País Vasco, si no en el conjunto, se acercaron bastante a conseguirlo, por lo menos de forma eventual. Eran temidos, eran respetados por el temor, y en algunas zonas del País Vasco llegaron incluso a apoderarse del territorio. Al hacer la historia de la lucha de la Guardia Civil contra ETA hay un episodio que es la creación de los GAR, que son estos guardias civiles que van casi vestidos como soldados, ¿no?, y con armas de guerra, ¿no? Disturbios ahí pertrechados y tal. Más que, o sea, son gente con instrucción de operaciones especiales. ¿Por qué la Guardia Civil creó ese cuerpo? Porque había zonas de Guipúzcoa donde no podían salir, donde el territorio estaba en manos de ETA absolutamente. El Estado español había perdido, era un Estado fallido en algunas fracciones del territorio vasco. Que el Estado español fuera fallido en esas comarcas de Guipúzcoa quería decir que el proyecto de hegemonía y dominación de ETA era exitoso en esos espacios del País Vasco, ¿no? Bueno, yo creo que esa era la causa. Es curioso, perdona que te interrumpa, que esas características de lo que hacía ETA en esos lugares son las mismas que puede tener un cártel del narcotráfico. No. Vamos, no. O sea, viste lo de la ideología que quieras luego, pero los métodos, el fin de controlar un territorio, asustar a la población, hacer en definitiva lo que te den gana. Yo tampoco estoy de acuerdo en eso, ¿eh? No. A ver, yo no sé, hay una cosa que sí es parecida. A ver, si entramos en las analogías vamos a encontrar muchas diferencias. Pero hay una cosa que sí es parecida. Esto que estamos hablando en términos abstractos, en términos genéricos y en términos de categorías generales, luego se traduce en existencias y experiencias individuales y personales concretas, ¿eh? Y en eso sí que veo yo afinidad. El señor que en un pueblo del estado de Sinaloa representa al cártel, cuando le mira a alguien mal, ese alguien palidece. Y ese señor tiene poder. Y ese señor pisa fuerte. Y ese señor está realizándose como individuo. Eso ha pasado exactamente igual en el País Vasco. Cuando el señor que representaba no al cártel de Sinaloa, sino a los que mandaban las cartas, a los que tenían las capuchas y a los que decidían quién se llevaba el plomazo en la nuca, miraba mal a alguien, ese mensaje se recibía. Y eso era un ejercicio de acogotamiento del que recibía el mensaje, y un ejercicio de afirmación y de triunfo y de éxito de esa persona, ¿no? Claro, y eso la Cosa Nostra, etcétera, en Italia, ya si vamos a otras cosas, mismo, pues ¿no? hay más, Pero... y no me quiero meter más en el pantano, sí. Casi que ellos digan lo que les parezca, ¿no? Pero creo que la causa era esa realmente, y claro, esa causa ha fracasado, porque esa causa necesita al pistolero, necesita al dinamitero, claro. Necesita, y cuando ETA ha perdido, primero todos los pistoleros, luego prácticamente todas las pistolas, y las que quedan, más de la mitad no saben ni dónde están, porque los pistoleros que lo sabían están en la cárcel, pues se acabó.
Es que se acabó, es que esa causa ya no se puede sostener. Entonces ahora lo que queda es otra causa, ¿no? Una causa que puede ser la causa del incremento del autogobierno del País Vasco, la causa de la proyección ideal hacia la independencia, la causa de la afirmación de la identidad vasca y de todas estas cosas. Bueno, pero es que esa causa es una causa distinta, es una causa legítima, con arreglo al orden constitucional español, se puede defender, perfectamente como todas las demás. Es una causa que se inserta en la sociedad y que no la distorsiona y no la desbarata absolutamente como sí lo hacía la otra, y es una causa que ahí está, que se está manteniendo en las instituciones y demás, y bueno, y que es una causa cualitativamente muy diferente de la otra, muy diferente. Entonces, claro, como esa causa se sigue defendiendo, como esa causa lleva a conseguir diputados, a tener concejales y miembros en equipos de gobierno, pues hay quien piensa, ETA sigue ahí. Bueno, no, vamos a ver, ETA había montado una especie de abanico de motivaciones, de las cuales muchas, pues hay ciertas dudas sobre si eran las principales y las constitutivas de lo que era ETA, y algunas de esas motivaciones ahora están en lo que se sigue llamando, entre comillas o sin ellas, la izquierda abertzale. Pero claro, cuando eso se defiende como lo tienen que defender ahora, porque ha quedado demostrado que no lo pueden defender de aquella manera, para mí se convierte en otra cosa, y eso no es la supervivencia de ETA. Eso es la supervivencia de un ideario que en un tiempo una organización armada defendió, pero que planteado dentro de los cauces institucionales, pues creo, incluso además, yo creo que más allá de esta diferencia cualitativa de no tener ya el recurso a la violencia para ganar autoridad en la sociedad, hay otro aspecto que también hay que tener en cuenta. La izquierda abertzale, o digamos quienes ideológicamente respaldan el programa actual de la izquierda abertzale, creo que han pagado un precio bastante alto por su connivencia con esa cosa. Es decir, la gente al final, por mucho que quiera olvidar, recuerda. Y la autoridad moral que tiene, por ejemplo, yo no sé Arnaldo Otegi cuánto tiempo perseverará en intentar ser lehendakari. Espero que algún día se dé un golpe contra algo y se dé cuenta de que no tiene ninguna posibilidad, incluso cuando se le acabe la inhabilitación que le impide presentarse. Porque es una persona inhabilitada moralmente. Ahora está inhabilitada jurídicamente, pero es una persona inhabilitada moralmente, y en buena medida la causa de la izquierda abertzale creo que ha quedado inhabilitada moralmente y tiene muy difícil prosperar en el juego institucional normal. Arnaldo Otegi era un tío de ETA militar, fue de ETA militar. Lo que has dicho respecto a la ideología, totalmente de acuerdo. Aparte, creo que hay un matiz importante. Una ideología totalitaria muy simple, lo que hablamos de manual, un marxismo-leninismo de manual, con carlismo. ETA nació bastante cerca de los curas, cerca de los seminarios, una cosa muy simple y muy unida a la estupidez. El terrorismo etarra es cruel, es despiadado, tal, y toda esa crueldad y ese despiadado pasa también por una tremenda estupidez, por una endogamia y un autismo terrible. Y respecto a lo que decías sobre la diferencia con los cárteles, tal, algo muy importante y que fue terrible durante muchos años y que todavía sobrevive en parte, afortunadamente poco, es el matonismo que todo el brazo político de ETA desarrolló en los pueblos. Cómo amedrentaba a la gente, cómo, eso sí, se decretaba una huelga, tal, todo el mundo cerraba los bares. Yo solo he vivido en el casco viejo, incluso de Bilbao. Todo el mundo cerraba los bares por miedo, porque te podían romper las lunas o sellar las cerraduras, etcétera. Todo eso ha sido terrible y de una mezquindad espantosa. Yo he oído eso, cosas tremendas, cosas de una estupidez. Me acuerdo, porque una conocida, lo diría, me imagino, en los años 90, dijo, tanta historia con la gente que lleva escoltas, que lleva guardaespaldas. ¿A cuánto llegará? ¿Un 10% de la población? No llegará ni a eso. Les parecía poco. Y le dije, ¿cómo eres tan estúpida y tan despiadada? Bueno, tampoco es para tanto. Y dije, bueno, bien, tampoco es para tanto. Sí, hombre, muchos de los que opinarían eso pues no habían tenido que llevar un guardaespaldas y en luego, su vida, además y concluyo, además del matonismo terrible, que eso, o sea, vas todavía a pueblos de la costa vizcaína, los más salvajes, Ondarroa y Lekeitio, y todavía la gente, hay gente que da miedo. En Ondarroa la gente tiene una cara de mala leche, hay una obsesión absoluta. Tú habrás estado en Ondarroa hace quizá no mucho, Edurne. Cada 50 metros hay un cartel de presos, una cosa de presos diferentes, algo obsesivo totalmente.
Y la gente te mira con una cara de mala leche tremenda, gente de mi edad, sin que sea el comentario sexista, sobre todo las mujeres, unos gestos de una dureza que alguno de los personajes de mi novela me inspire directamente ahí, en esas caracterizaciones. Y la enfermedad moral que llevó, que eso lo trata muy bien Edurne en su novela y lo trata muy bien Fernando Aramburu, yo lo trato en parte en la mía. Algo, por ejemplo, que lo recreo en mi novela, está basado en un caso real. Era una concejal de, no sé de qué partido, da igual. La Cale Borroca tiraba cócteles Molotov en su casa, en el portal, a la terraza, tal. Entonces, reunión de la comunidad. Era un fulanita, vete a vivir a otro sitio, nos pones en peligro la inversión. El convertir a la víctima en verdugo. Exacto, al final. sí. Y tú, Edurne, Culpabilizar a la víctima. esa presión de la que habla Juan, ¿la sientes todavía en algunos lugares? No, yo creo que, bueno, que sí puede haber reductos en los que haya todavía una mentalidad pues eso, muy radicalizada, que viene de ese odio, que al final yo creo que lo más difícil de cambiar ahora no es tanto al nivel ideológico, sino al nivel de los afectos, ¿no? Es decir, como gente que tiene una historia personal muy vinculada a todo esto, gente que tiene una construcción mental de pues, todo lo español es el enemigo, ¿no? La Guardia Civil es el enemigo, la Policía Nacional es el enemigo, bueno, hasta la chancha, ¿no? Que son los cipayos o los traidores, sí, es el enemigo. Todo lo que viene de fuera y que trae esa historia, ¿no? Se construye al final una otredad tan brutal que yo creo que desintoxicarse de todo eso es muy difícil. Y ahí yo creo que parte de la izquierda abertzale no ha asumido, ¿no? Que se debe hacer ese cambio de mentalidad y ese cambio afectivo y sigue enquistada, ¿no? en esa forma de entender la realidad, pero yo creo que, y también lo decía ayer, ¿no? Hay una izquierda abertzale que es más plural y que de alguna manera está intentando dar ciertos pasos para reconocer la responsabilidad, ¿no? Ya no pedir perdón y todas estas escenografías, ¿no? Está la clave. Sino reconocer las responsabilidades y hacerlo públicamente, ¿no? Y yo varias veces he mencionado a Julen Mendoza, que es el alcalde de Rentería, sí, que está en EH Bildu. Rentería es un pueblo que bueno, ha sido una zona brutal, ¿no? Y eso la Guardia Civil lo sabe muy bien. Y este es un alcalde que ha reconocido públicamente el daño causado, que ha hecho un homenaje a las víctimas de ETA. Exacto, hace unos meses, ¿no? Sí. Recibió a... Y que no es algo casual y no es algo que haya hecho así un día que le ha dado Pero el punto. Bastante excepcional, Sí, es excepcional. Pero yo creo que es un ejemplo de una corriente dentro de... Claro, que EH Bildu también ha absorbido otros grupos que no vienen tanto de Euskal Herritarrok y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay... si hay figuras como él, ¿no? Si eso se reproduce de alguna manera, si se empiezan a condenar desde ellos mismos los homenajes a gente que sale de la cárcel y que jamás ha reconocido ningún daño, si se empieza a cambiar este tipo de actuaciones públicas detrás de las cuales hay toda una mentalidad, yo creo que sí es posible pues eso, que todo ese fango, ¿no? Que todavía tenemos ahí depositado de alguna manera se vaya limpiando. Los presos tienen un problema de difícil encaje, claro. Luego hablamos de ellos si queréis. No voy a... Sí, pero bueno, yo estoy muy de acuerdo con Edurne, y ese reconocimiento del daño de responsabilidad sería el paso, además es un paso que individualmente es un camino a la libertad. Yo creo que para una persona que sea capaz de reconocer lo que hizo y de que hizo mal, es un paso liberador. Sería, digamos que socialmente, algo muy bueno y que además permitiría que viviéramos en paz y en libertad de verdad de otra manera, porque la consecuencia de ese reconocimiento del daño es que no podemos repetir las cosas de esta manera. No podemos caer en manos de un nacionalismo obligatorio que se quiera imponer por encima de todo. Esa sería la consecuencia, ¿no? De este reconocimiento, es decir, nunca más esto. Podemos ser nacionalistas, de derechas, de izquierdas, pero vamos a pensar que no vamos a imponer otra vez, con la violencia terrorista, a imponer nuestro punto de vista a los demás. Este sería un poco el corolario del reconocimiento, esto. Y no sé si habéis hablado de cosas muy interesantes respecto a
Hay una metáfora que no sé quién la dijo, que viene al caso del tren, ¿no? El tren de ETA se ha detenido porque iba en dirección contraria o porque ha llegado a la estación. Pues efectivamente yo creo que ETA ha sido vencida, pero la lección que tenemos, y después de tantos años, es que la violencia es algo extraordinariamente útil. Es decir, que para ETA, como para otras organizaciones, o mafias, o movimientos, la violencia permite obtener unos resultados muy interesantes y por eso están Perdona que un inciso. Recuerda la cita de Arzallus. Ya. Unos mueven el árbol y otros recogemos las nueces. Entonces, lo que ETA ha logrado, aparte de que es verdad que puede haber tenido dominada una zona o un pueblo, pero logró un amedrentamiento social total y que nadie osara decir nada. Y eso ya es una victoria porque permite imponer tu discurso. Tu discurso juega con ventaja. ¿Qué ha pasado? Que durante 40 años el discurso del constitucionalismo, del españolismo civil en el País Vasco y en Navarra ha estado aplastado. Es decir, ha jugado con desventaja. Unos jugaban con Ronaldo y otros jugaban con el Getafe. Es decir, no había parangón. Yo estuve 2 días antes de que le mataran con Fernando Buesa, sí, que era una mente luminosa del socialismo vasco. Sí. Fernando Buesa, Gregorio Ordóñez, no han podido hacer carrera política porque los han matado, y los han matado justamente para que no hicieran carrera política. Es decir, ha habido un ventajismo político que ha colocado en estos momentos al españolismo en el País Vasco, a la España constitucional, en unas condiciones que no serían las mismas de no haber tenido violencia. Por tanto, ahí hay un hándicap que la violencia ha obtenido. Hay como el grado cero de la política en el País Vasco es nacionalista. Es decir, más o menos, pero nacionalista. ¿Y eso por qué? Por esa preponderancia que ha ido imponiéndose por medio del matonismo, del control social, del discurso obligatorio, del nacionalismo obligatorio, y eso que en el País Vasco, a diferencia de Cataluña, que es otro modelo, se articuló una respuesta constitucional en torno a Basta Ya y a Fernando Savater muy potente, pero los efectos de la violencia han sido letales para que pudiera prosperar una idea civil de España distinta ya. Has mencionado precisamente el movimiento de Basta Ya, que aquello, bueno, yo lo recuerdo, surgió a raíz del asesinato de Miguel Ángel Blanco, y yo creo que ese, para mí al menos, según lo viví yo, fue el punto de inflexión un poco en la sociedad española, en la vasca concretamente, y yo creo que ahí fue cuando cualquier autoridad moral que hubiera podido tener la ideología que profesaba esta gente, pues se perdió del todo. Sin embargo, este año se han cumplido 20 años de aquello y bueno, el fin de ETA pues ha llegado, si lo podemos dar como bueno, en 2011. Digo como bueno por lo residual que queda y los presos y en fin, y las armas y tal. Bueno, han sido 15 años para acabar con ETA, ¿de verdad? ¿Tú crees? Bueno, hay que reconocer, si uno hace el arco entero de los 50 años, ¿no? Desde que empezaron en el 58, de una manera muy amateur, ¿no? 58, 59, hasta el año 2015, que yo creo que es el año realmente de extinción operativa de ETA, ¿no? Cuando se tiene a David Pla y Irache Sorzábal, eso era lo último que se parecía remotamente a una organización terrorista con algún tipo de facultad de operar, ¿no? A partir de ahí vinieron otras personas, pero ya con una capacidad nula de operar, ¿no? Bueno, pues en ese arco tan largo hay una cosa que hay que reconocer. En la primera mitad, digámoslo así, muy grosso modo, ETA tuvo suerte y tuvo acierto. Las dos cosas. Es decir, por un lado, diseñó bien su estrategia y la fortuna le sonreía. O sea, lo primero que le sonrió fue operar en un país totalitario que era un país paria dentro de Europa Occidental. Eso le permitía tener un santuario en Francia, le permitía tener simpatías de la izquierda internacional, le permitía travestirse con muchísima eficacia, ¿no? Y eso favorecía mucho su causa. Propaganda, favorecía mucho su causa. Y luego además eso tuvo una inercia
que la mantuvo hasta los años 80, es decir, aprovechó esa inercia muchísimo, ¿no? España tuvo, o sea, la carga de la prueba de que España era una democracia pesaba sobre España, no sobre ETA. ETA decía esto no es una democracia, esto es Franco, y era España la que tenía que demostrar que Franco estaba muerto y que no solo estaba muerto, sino que se estaba construyendo un Estado social y democrático de derecho, ¿no? Y bueno, eso fue una suerte que tuvo, entre otras muchas, más la reacción del Estado español al principio, decretando estados de excepción, pues es que era, vamos, era como que te tocara la lotería, ¿no? Es decir, eso sí que era socializar la represión en todo el País Vasco y entonces erigirte tú como héroe, ¿no? Luego hay que reconocer que tuvieron aciertos. Ellos manejaron bien las coyunturas difíciles, ¿no? El golpe a Carrero Blanco, muy audaz, fue un acierto. La internacionalización de la campaña después de las condenas del juicio de Burgos, otro acierto. Es que iban acertando y acertando. Y luego, como tenían esa ventaja que decía Pedro, que ellos jugaban con todo, mientras el de enfrente podía jugar solo con la mitad de las cartas, pues por ejemplo, otro tantazo que se apuntaron, que ahora ya se ha olvidado, Lemóniz. Pues de repente ellos se convierten en los paladines de la lucha antinuclear. Claro, en otro paladín, que es Greenpeace, Greenpeace lo que puede hacer es poner una pegatina, subirse, poner una pancarta, pero claro, un tío que te mata 2 veces al jefe de las obras, pues... Sí, pero no olvides eso, que el asesinato de Ryan fue un punto de horror muy alto, que a la sociedad... Sí, que todavía no pero con todo ellos se notan en el tanto de que ellos cerraron Lemóniz, ¿no? Y luego quisieron probar con Leizarán. Es que de hecho así fue. Bueno, pues iban anotándose aciertos y encima con la suerte, ¿no? Y hay un momento en el que yo creo que empiezan a meter la pata, porque empieza a bajar la calidad de las mentes rectoras, es decir, los líderes de los 70 y 80 eran gente con una formación todavía y con una... incluso llegando hasta a Paquito, ¿no? A Mujica Garmendia, gente con una cabeza armada y bueno, con sus cosas y tal, pero a partir de la caída de la cúpula de Vidar, ya la gente que se va sucediendo, bueno, Miquel Ancha todavía es una mente un poco más sofisticada, pero la mente rectora se va degradando y cada vez van tomando peores decisiones. Sí, la estrategia empieza a fallar. Cada vez van tomando peores decisiones. Y la cúpula dura menos. La Casa Cuartel de Zaragoza es una mala decisión. Hipercor es una decisión nefasta. Matar niños, matar indiscriminadamente. Hipercor, que además... En Hipercor no pusieron una bomba. En Hipercor fabricaron napalm casero para que la gente muriera abrasada. Y entonces todo eso empieza Miguel Blanco es claramente un error, empiezan a cometer errores, pero es que luego además la suerte les deja de sonreír. Primero esa coyuntura internacional adversa a España se pasa a convertir a raíz del 92, a raíz de en simpatía por España. En España no es ese país paria, es decir, que la ola esa empieza a invertirse y por si les faltaba poco les vienen 2 cosas que yo creo que son la puntilla. Digamos que la ambigüedad, el tonteo de algunas potencias y de algunas intelectualidades con el terrorismo se acaba el 11 de septiembre. Y no solo se acaba el tonteo, sino que se acaba con las facilidades. El 11 de septiembre, como tú bien sabes, es meterle mano a los sistemas de información, meterle mano al dinero, meterle mano a Suiza, meterle mano... Y todo se empieza a complicar y a dificultar muchísimo, ¿no? Y por si faltaba algo, pues el 11M del 2004, ellos iban en un 850 a 80 por hora y les adelantó por la derecha un Bugatti a 400. Y entonces se quedaron. A partir de ahí ya quedaron sumidos en un estupor. Y luego encima la Guardia Civil ya en ese momento tenía mucha información sobre ello, empezó a detenerles a los jefes y nombraron cada vez jefes más tontos, las cosas como son. Sí, duraban menos, había menos Cherokee, cantera también. Y el final fue calamitoso, desastroso, un disparate. Eso es real, fíjate, con el 11M yo como anécdota es una cosa que no viene mucho al caso, pero recordaréis que en los primeros momentos tras el 11M, pues todo el mundo decía, pero ¿cómo ha hecho ETA esta barbaridad? O sea, que no es que no hubieran hecho barbaridades antes, pero claro, esto superaba cualquier cosa. Y entonces, si recordáis, todos los periódicos sacaron una edición vespertina ese mismo día, hablando de los atentados. El País publicó que había sido ETA, que jamás se lo han perdonado al gobierno aquello. Pero yo recuerdo esa misma mañana de los atentados pasar por la redacción del periódico convencido, llegado desde mi casa con lo que había oído en la radio, en la tele, tal, convencido absolutamente de que era una barbaridad de ETA que se les había ido la mano
Y ahí en el periódico yo escuché, no, que parece que no está tan claro que ha sido ETA. Han llamado, no me dijeron ni quién había llamado ni a quién, pero un jefe mío, que es amigo tuyo también, me dijo, parece que esto no es ETA. Mira, y esa llamada no se produjo en el país. Ese es un punto que en el libro que he hecho yo con Manuel Sánchez y Gonzalo de la Luce, contamos por primera vez algo que no se había contado nunca, entre otras cosas porque era bastante discreto. A las 9 menos cuarto de la mañana del 11M, sí, una hora después. Nada, 20, 40 minutos después, hora, sí. hay una reunión en la que en la Guardia Civil, en la que con todo todavía así, se pregunta esto qué puede ser, ¿no? Entonces le preguntan al que entonces era responsable de la lucha contra ETA y dijo en esa reunión, a mí no me cuadra. Claro, Es verdad que han intentado traer muchos explosivos a Madrid, es verdad que hemos encontrado algunas cosas de explosivos en trenes, pero tantos a la vez, sin avisar, de ninguna manera. Claro, no era su estilo. ETA tenía unos realmente. protocolos de los que rara vez se alejaba, ¿no? Y entonces decía, hombre, no puedo descartar que hayan decidido pulverizar todos sus protocolos para de repente pegar aquí un sartenazo y decir, aquí estamos, ¿no? Pero yo, de entrada, a mí no me encaja. Ese fue el informe, pero, claro, esto es una intuición, esto es un barrunto, ¿eh? Voy a intentar buscar información. Déjenme que salga de la reunión y me voy a buscar información. ¿Por qué dijo me voy a buscar información? Porque en ese momento la Guardia Civil tenía permanentemente vigilado a Esparza Luri en el sur de Francia, jefe del aparato logístico de ETA. No es que lo tuvieran vigilado, es que oían todo lo que decía en su casa. Sí, que no. Es que oían todo lo que decía en su casa. Y entonces se fueron a escucharle. Y Esparza Luri estaba con la televisión puesta desde el primer momento, hablando con la mujer y diciendo, qué barbaridad, y qué alucinando, disparate, ¿no? qué desastre es esto. Y durante un tiempo dudaron, dice, ¿habrá algún comando que no conozcamos y que haya hecho de repente? Pero el tío sigue viendo y a ver, que no. Y además, los explosivos los pongo yo, ¿eh? Claro. O sea, que esto ha sido... Y la frase fue, esto han tenido que ser los moros. Estamos hablando de las 11 de la mañana, del 11 de marzo. Esa información se retransmite inmediatamente en la cadena de mando y tarda 5 minutos en llegar a donde tenga que llegar. 5 minutos escasamente. Y a partir de ese momento hay un indicio muy fuerte, de que no es ETA. ¿Una prueba de que no es ETA? Bueno, siempre queda una remota posibilidad de que Esparza Luri, jefe del aparato logístico, no supiera de la existencia de un comando etarra loco que hubiera... Sí, que si hubiera hecho acopio de la explosivos... La probabilidad era ya todo, muy ¿no? pequeñita, Claro. era una rendija muy pequeñita, ¿no? Y hay una cosa que en el libro no la comentamos, pero que se puede deducir, y por tanto no voy a traicionar nada confidencial al decirlo aquí, que es que esa operación se estaba haciendo en Francia, con la policía francesa, que estaba escuchando esas conversaciones igual que la Guardia Civil y que retransmitió esas informaciones igual que la Guardia Civil. Claro. Es decir, cuando alguien llamó al ministerio francés a decir ha sido ETA, el francés dijo, no, a ¿qué me nosotros estás no contando? nos cuadra, ¿no? ¿Qué me estás contando? Si tú sabes que esto no me lo puedes contar. Juan, no, pues pregúntame o no, iba a ir al hilo. No, es que este es un tema sabroso. No, Además, al hilo, es sí. curioso cómo Es muy se interesante metieron, eso, que- para mí cómo se metieron en una ratonera absurda, porque creo que ese era el momento de decir, tenemos informaciones que no podemos procesar y reclamamos unidad de todo el mundo, pero alguien se llenó de balón y se tiró al barranco, se tiró al barranco literalmente. Sí, Yo tendría vale. una secuela, perdón. No, Una secuela mínima de eso, digo, como anécdota reveladora, ¿no? Además, que merecería la pena tratamiento literario también. En el tiempo en que se dijo que era ETA, hubo en Pamplona un crimen. ¿Ah, Hubo, sí? no sé si lo conocéis, pero fue además muy importante porque creó mucha conmoción. Hubo un policía que vivía en un edificio de Pamplona que el dueño de una tienda de abajo se negó a cerrar la tienda en protesta por el atentado, Sí. porque el dueño era
de la izquierda Berchale, Ah, y sí. si había sido ETA, Claro, es tenía por qué verdad, cerrar. es verdad. Eso era aquello, Entonces, sí. subió Sí, el sí, policía sí. a casa, bajó una pistola y lo mató. Lo mató, sí. Sí, sí, que se ¿Qué calentó. No crimen? me acordaba la historia. Sabiendo sí, que sí, además no ahora había lo sido recuerdo. ETA, ¿no? Qué paradoja. Es una, digamos, una expresión No, que me voy a de mear. No, no me- de la locura No, ambiental. porque me voy a mear, déjalo. Ese policía seguramente no lo sabía, pero bueno, ahora sí lo sabemos. sabía, ¿no? Ahora sí lo sabemos. Has citado el atentado a Carrero Blanco. Conocí a Wilson aquí en PAC. Sí, sí, Lo conocí en Bilbao, me lo presentó Lo amnistiaron, un Wilson, amigo. lo amnistiaron. Sí, no, pero es curioso. Lo conocí en sus últimos años. Era un hombre muy alcoholizado, muy melancólico. Hablamos algo, un día incluso a solas. ¿De quién hablas, Juan? De Wilson, de Uno las de los del Ah, de comando. Wilson. el sí que realmente apretó la carga, el que se cargó a Carrero. Y no era ni nacionalista ya cuando lo conocí, o sea, era un descreído absoluto, un nihilista total. Dije, ¿te arrepientes de haberte cargado a Carrero? Me dijo, no, porque era un fascista, no me arrepiento, pero me arrepiento de todo lo demás, no, y me arrepiento de haber entrado en ETA. Sí, yo creo que el capítulo de los antiguos etarras Sí. que arrastran la culpa y que han dado Sí. ahora mucho juego es muy interesante también. De todas formas, al hilo de lo que hablábamos, hombre, ETA nunca ha perseguido la masacre civil indiscriminada. Le sucedió con Hipercor por negligencia, por hacerlo mal, pero realmente no perseguían cargarse a toda esa Aunque gente, pero se la quisieron cargaron. culpar Se al la propio cargaron. Hipercor de Se la de cargaron. desalojar y no sé qué. Entonces, yo recuerdo aquel día en el correo. Yo tengo mis dudas, Tenías porque camas, ¿no? yo tengo mis dudas Nunca porque ha buscado ese tipo de Ya, pero- masacre. sí, pero a lo mejor nunca buscaron como organización, pero la gente que montó eso, que era gente muy concreta además, avisaron solo media hora. Sí. Media hora, sí, luego han sí. mentido sistemáticamente. Sí, Han dicho, avisaron una hora evidentemente, antes, avisaron sí, solo sí. media hora antes, que es muy poco. Sí. Y luego, en lugar de poner una bomba que hiciera ruido y que rompiera el hipercor, eso es verdad. metieron material incendiario. Sí, eso es material verdad, incendiario claro, para eso es verdad. que incrementó exponencialmente la mortandad. Hay una figura en el derecho penal que es el dolo eventual, que es cuando, No, por supuesto, Sí, aceptado. cuando tú está claro. cometes una acción a sabiendas de las consecuencias. Es decir, tú a lo mejor no quieres matar a alguien, pero sabes que si pones una bomba y avisas con media hora antes en un sitio lleno de gente, sabes que puedes hacer una masacre. Sí. Entonces, Y bueno, cuando el atentado de Atocha a mí me encargó el periódico El Correo que escribiera una columna rápidamente y le hice dubitativa, dije, pero la gente estaba, sí, claro, compañeros, tal, hablábamos, que quizá, lo que tú has dicho, quizá han enloquecido del todo y han dado esta vuelta de tuerca. Extrañaba, luego ya llegaron informaciones y recuerdo aquel artículo, tuve que reescribirlo de manera mucho más clara a las 3 de la tarde. Y luego Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco fue el gran punto de inflexión. No lo viví directamente, porque recordáis era verano, estaba de vacaciones en Menorca con mi familia, pero lo seguí muy de cerca, claro. Y por primera vez la gente perdió el miedo y los batasuneros en sus sedes, Rico Tabernas, etcétera, se vieron acosados. La Archancha los tuvo que sacar de allí para que no los sacaran a hostia limpia o los lincharan. Fue, sí, una vuelta de tuerca absoluta y ya el camino sin retorno de ETA, que claro, como aldeanos recalcitrantes no se disolverán nunca, ahí se quedarán, ¿no? Pero bueno, eso, la decadencia fue muy larga, pero ahí empezó la gran decadencia. Y luego no olvidemos, y acabo con esto, un punto muy importante que tú tienes, eres abogado y también estudias Sí, Derecho, sí, yo me lo me saltaba. refiero al brazo político. Sí, la ley de partidos la políticos. ilegalización, la ley de partidos políticos, jurídicamente muy discutible, pero a Batasuna le cortó las alas No, absolutamente. Perdona, Juan, jurídicamente muy discutible Era- fue el debate era- que se hizo. era El Tribunal de discutible. Derechos Humanos lo... Se fue Era- al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no sí. solo bendijo la ley de partidos políticos española, Sí, es verdad. sino que dijo que tenía que haberse aprobado antes, Sí. visto el grado de degradación En todo de la caso, sociedad desde vasca a luego, través de este les entramado. cortó el bolsillo de una manera absoluta. También eso fue Hombre, uno de ahí, los puntos el- esenciales para la derrota de el ETA. entonces juez Garzón también tuvo una iniciativa de Sí. empezar a meter mano al dinero. Claro. Realmente, claro, pues sin dinero una cosa de estas no funciona, ¿no? Pero bueno. El corolario de todo eso fue algo que dijo el ministro Rubalcaba cuando ya la ley de partidos era claramente operativa, estaba bendecida por Europa y demás, que la verdad es que fue una frase afortunada de estas
que se le ocurren a la gente lista como él, ¿no? Les dijo de manera que cualquiera lo puede entender, o balas o votos. Elegid. Os dijo las balas y entonces no tendréis ni un voto porque no podréis concurrir a las elecciones, o votos y entonces se acaban las balas. Claro. O jugaron todo el victimismo, claro, nos han ilegalizado, nos han sacado No pasó nada. de las instituciones. No, claro que no. A ti, Edurne, ¿dónde te pilló el 11M? ¿Estabas en Yo- España o fuera? No, estaba en Estados Unidos y claro, la diferencia horaria y demás, o sea, yo me desperté con una... vamos, O ya hacía horas, ¿no? que había sí, ocurrido, y claro. de repente era ver toda esta información y bueno, todavía se culpaba a ETA, pero bueno, había bastante confusión. Yo creí que había sido ETA. O sea, Sí, ¿creíste? yo en ese momento, claro, el primer instinto fue ese, luego ya empiezas a pensar y empiezas a ver más información y dices, bueno, aquí pasa algo raro, ¿no? Pero la primera reacción fue o sea, tremenda, ¿no? De repente decir, qué horror, hemos llegado ya a esto. Entonces, bueno, luego, claro, enseguida se vio que no, pero yo creo que emocionalmente, o sea, estábamos preparados para aceptar que incluso iban a ser capaces de hacer algo así. No sé. Ya. ¿Y tú crees que en el camino en este camino que decimos, quizá poniendo como punto de inflexión Miguel Ángel Blanco y bueno, y Ortega Lara, que fue ahí también, ¿no? Claro, eso fue un año. Pero bueno, era un poco, yo creo que todo lo crítico fue eso, ¿no? El secuestro de Ortega Lara, el asesinato de Miguel Ángel Blanco. ¿Tú crees que el camino hacia el fin de ETA empezó ahí también? Y que Pues, se ha tardado tantos años. No sé, o sea, yo estratégicamente, políticamente, igual sí lo veo como un punto de inflexión, pero en el terreno de lo social no estoy tan segura. Con Miguel Ángel Blanco yo estaba en Pamplona, que eran Sanfermines, ¿no? Y bueno, ya la noche que lo asesinaron, bueno, desde el secuestro, pues ya fue, no sé, como un proceso tremendo, ¿no? O sea, de estar pegadas, Sí, estaba fue en el una- piso de una estudiantes cuenta con mis atrás, amigas. sin parar. Y bueno, ya la noche que lo mataron, nosotras no salimos ni nada, ¿no? Nos quedamos en casa, pero al día siguiente nos contaban que la zona de Jarauta, que es la zona donde había la marcha, pues donde estaban los bares Borrocas y demás, la gente yendo para pegarles, ¿no? Sí, o sea, sí. que tuvo que entrar, en ese caso, la Policía Nacional para En la Navarrería, defenderles. donde estaba la sede de HB, hubo un cordón policial. Bueno, en para Navarrería, evitar claro, era Navarrería, Jarauta, toda esa zona fue tremendo, ¿no? Entonces yo creo que hubo una reacción de un odio, de una rabia tremenda, ¿no? Por parte de la sociedad vasca, parte de la sociedad navarra también, pero después que se enfrió otra vez. Que se enfrió. Yo creo que se enfrió, ¿no? Porque hubo muchos Sí, otros eso sí, asesinatos. estoy de acuerdo. O sea, el último asesinato que creo que fue un policía nacional, Puelles, yo no sé si la gente salió a la calle otra vez, ¿no? Y esto Sí, ya era el sí, 2009, sí, ¿no? sí, Para cuando sí. llegamos al final, hubo realmente, o sea, fue un cambio fundamental, sí salió toda la iniciativa del Basta Ya, el foro de Ermua, pero yo no creo que el conjunto de la sociedad vasca siguió a ese nivel de protesta y Es que el de... ¿no? nacionalismo se asustó. Se asustó. Bueno, también ahí hubo después bueno, es que es muy complicado, Hay ¿no? bastantes matices. Es muy complicado. Yo El creo que hay que PNV matizar mucho en empezó ese a tener sentido. bajas también. ¿no? Eso Pero cambió fue el pacto mucho las de cosas. Alsasua después de esto. Eso el es PNV cierto. con la izquierda abertzale les dieron oxígeno. Bueno, estáis hablando todo el tiempo de Basta Ya, os olvidáis de un movimiento cívico muy Gesto por la encomiable Paz, que claro. fue Gesto por Gesto la por la Paz. Paz, sí. Entonces las Fue el concentraciones primero, de Gesto por la Paz, siempre que había un atentado en silencio tal, al principio eran muy pequeñas y ya en esos años eran enormes. Y las manifestaciones contra ETA, eso es lo que he dicho antes eran miles de personas gritando ETA, mátalos, no eran cientos, 100.000 personas en contra de ETA. Sí, hubo un cambio. Sí, Gesto por la Paz, yo creo que, bueno, además que eso empezaron en el 88 o algo así, y eran 4, ¿no? Sí. Y las manifestaciones, sobre todo cuando había secuestros, eran más multitudinarias, yo creo que las capitales, en los pueblos, ojo. No, en los pueblos no. En los pueblos eran 4 detrás de la pancarta y todos les evitábamos porque, bueno, ¿no? No, salpicaban. Si estabas... Yo estuve en el Gesto por la Paz, he estado en un montón de manifestaciones y en las últimas que estuve yo, que ya empezó un poco a decaer, había una concentración enfrente a Berchale que nos tiraban mecheros, Sí, eso era Sí. típico. insultaban. Yo me di cuenta que eso no iba a ningún lado. O sea, que estar en silencio era un error.
puede ser que en un primer momento una especie de resistencia pasiva Sí. o animarse a salir a la calle y estar en silencio ahí, todos parados detrás de una pancarta, gesto por la paz de Euskal Herria, ponía, estábamos ahí quietos, Sí. pero cuando había que empezar a hablar, había que empezar a decir, a desmontar el muñeco, a Sí. denunciar. Entonces, eso se empezó después de Miguel Ángel Blanco, con el Foro de Hermoa, con Basta Ya, es decir, a explicar a la gente que por qué el nacionalismo era obligatorio, por qué había que volver la cabeza si moría alguien o seguir jugando al mus, como habéis dicho antes. Hacía falta palabras y se empezaron a poner palabras. Yo creo que fue el detonante fundamental para derrotar a ETA, las palabras. Sí. Bueno, yo creo también que había No, tranquila. Sí. una diferencia entre Gesto por la Paz y estos otros movimientos que salían después. Gesto por la Paz era inclusivo de una forma que los otros movimientos no lo eran fueron, ¿no? políticos nosotros, ¿cierto? Entonces, Sí. Gesto por la Paz era muy plural y también, por ejemplo, y esto yo creo que fue una fuente de conflicto dentro del mismo movimiento, ¿no? Que cuando había que denunciar la muerte de un etarra en circunstancias, bueno, en cualquier circunstancia, si había que denunciar torturas, Gesto por la Paz también lo hizo. Y eso yo creo que los movimientos de después estaban politizados, o sea, venían de unos partidos políticos que no reconocían también ese otro tipo de cuestiones, ¿no? Gesto por la Paz investigó o quiso ayudar a la investigación contra los GAL y ciertos, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay una diferencia, creo, de aproximación a lo que se llama el conflicto, ¿no? Que es también muy compleja en los dos tipos de es verdad. movimientos. Ahora que lo dices, de los GAL no hemos hablado nada, lo que pasa que podríamos estarnos un montón de sí, tiempo muy y largo. estamos más con Sí, la fase final de ETA que otra cosa, sí. ¿no? Yo, vista la hora que es, y como a las 8 hay otro acto, si queréis alguien del público preguntar algo a los autores que tenemos aquí, adelante, y si no, pues seguimos nosotros, pero... ¿Alguno se anima? ¿La sociedad española o la sociedad vasca? Por el final. A ver, pues empezad alguno, venga, No arrancados. no entiendo la pregunta. Interés. ¿Qué más interés para el final de ETA si la sociedad española o la sociedad vasca? Yo tenía un tío en Hernani que tenía un kiosco, se lo quemaron hasta que vendió el Gara. Ponía el Gara allí y ya pasaba por delante y le dejaba, no hacía nada. Esas son las pequeñas historias que hay en Depende de los todo años. esto, ¿no? Pero Depende de los años. En los años 80, pues evidentemente era mucho más contraria a ETA la sociedad española, mayoritariamente. Y luego, pues lo que hemos ido diciendo, todo fue afortunadamente cambiando. Pero algo muy terrible es eso, que buena parte de la sociedad vasca tuvo una enfermedad moral de mirar hacia un lado, o lo que he contado antes, la historia de la señora y los... Fulanita cambia, pues sí, la sociedad española. Claro. bueno, al final ese es el fin que persigue el terrorismo, es Claro, el miedo, ¿no? El miedo, claro, ese es el terrorismo. Y precisamente Miguel Ángel Blanco que hablábamos, pues lo que hizo fue que muchos perdieran el miedo, dio valor Sí, así fue. a esa gente que estaba callada, ¿no? Ahora yo me llevo mordiendo la lengua para no hablar de Cataluña todo el rato, pero bueno, esa mayoría silenciosa de la que tanto se habla estos días, pues a ver, pues, obviamente dejando de lado cualquier diferencia de violencia, terrorismo, etcétera, pues bueno, la presión social estaba ahí, igual que ahora ha podido estarlo en Cataluña, ¿no? Por lo menos hasta la manifestación Es muy de... diferente. Yo, hace poco. tomando literalmente tu pregunta, ¿quién hizo más por...? Creo que efectivamente, como dice Juan, que depende de las épocas, ¿no? Y en la primera época yo diría que la sociedad vasca no hizo nada por acabar con ETA, No, pero la claro. sociedad española tampoco hizo mucho, ¿eh? Sí, La es sociedad verdad. española mandó allí unos desgraciados, que eran los guardias y los policías, a que los mataran como conejos, Sí, efectivamente. y luego se les enterraba, se les sacaba de noche por la puerta del garaje del cuartel, y no se hacía gran cosa. Y no solo en el País Vasco, había un Comando Madrid operativo con atentados cometidos y se mandaba a los guardias civiles de uniforme en autobuses para que les hicieran el tiro al pato. Y así fue República Dominicana y así murieron 20 y tantos guardias civiles. ¿Sabes cómo mandaban a los niños a Inchaurrondo, no? A la escuela.
en los pequeños autobuses de la Sí. Guardia Civil, sin guardias civiles, para que no hubiera atentados. Claro, pero es decir, ni siquiera la sociedad española hizo gran cosa, ¿no? O por ejemplo, lo que comentábamos antes, declarar un estado de excepción era cebar la bomba. Montar en su día el GAL y encima montarlo con unos chapuceros y con unos policías semidelincuentes, Sí. pues era cebar la bomba también. Con lo que realmente hubo una época en la que nadie hacía. Y yo creo que a partir de cierto momento todo el mundo empezó a hacer. Y dentro de la sociedad vasca empezó a surgir movimientos al principio muy tímidos y a lo mejor no tan grandes como hubiéramos deseado, pero que tenían un valor moral importante porque era una desautorización de los suyos. Es decir, cuando tú dices estoy defendiendo al pueblo vasco y los propios vascos con 36 apellidos vascos te dicen no, oye, no me defiendas así, no te empeñes en defenderme, pues eso tiene un valor importante, pero al final yo creo que también ha tenido un peso muy muy fuerte la aniquilación policial de ETA, porque Sí, es claro. que la cosa ha sido eso, es Claro. que ETA ha sido aniquilada policialmente y ese es un esfuerzo que ha asumido fundamentalmente los cuerpos de seguridad del Estado, principalmente al final la Guardia Civil, porque era la que operaba en Francia, que era donde había que operar, y ahí pues también ha contribuido la Archancha, pero claro, en menor medida, hay que decir que en menor, pero ha contribuido. Lorenzo, y fue esencial cuando Francia empezó a tomar realmente cartas en el Sí, asunto. claro. Yo vi a la juez Laurence Lever actuando en Bayona, dirigiendo una operación, la leche, Sí, sí. la leche. No, eso fue decisivo. Yo tampoco. Tampoco. Edurne la mantenía. Bueno, yo uso la palabra conflicto no en el sentido que la izquierda Abertzale la usa, que lo usan como si hubiera habido una guerra, ¿no?, entre dos bandos. Yo uso la palabra conflicto como problema de difícil solución. Es decir, si hablamos solo, porque tú qué usarías, terrorismo, ¿no? Si hablamos solo de terrorismo, dejamos fuera un montón de cosas que son muy importantes para entender lo que ha pasado en esta historia. Y entre otras, dejamos fuera todo lo que estamos hablando sobre la sociedad, la participación social, dejamos fuera todo el entramado que no es terrorismo, ¿no?, pero que ha tenido que ver con la formación de una mentalidad que lo ha permitido. Y ahí hablamos desde la cultura, o sea, de producciones culturales como pudo ser el movimiento Marxa Taborroca, que era un movimiento musical que de alguna manera aglomeró a toda una juventud, lo que llamaba la juventud rebelde y combativa, que fue la juventud que de alguna manera nutrió después las filas de ETA. O sea, dejamos fuera un montón de cosas que no son terrorismo, pero que tienen que ver con el problema, ¿no? También dejamos fuera toda la relación que ha habido entre la sociedad vasca y las fuerzas de seguridad del Estado, que en buena medida también ha sido conflictiva o ha sido, podemos decir, difícil sin hablar de terrorismo, ¿no? Entonces, yo creo que es un problema muy complejo que si lo explicamos solo a partir de la actividad de ETA, nos dejamos fuera un montón de actores que tienen que ver también con el problema, que es un problema de 4 décadas, ¿no? Bueno, conflicto es, según la Real Academia de la Lengua, tiene 4 o 5 acepciones y yo creo que podemos también nosotros transformar el lenguaje. O sea, ¿por qué? Déjame acabar, por favor. ¿Por qué vamos a dar la palabra conflicto en exclusiva al uso de la izquierda Abertzale? ¿No podemos apropiarnos de la palabra y usarla de otra manera? Claro, no, entiendo. A mí particularmente me ha parecido que siempre ha habido asesinados de primera y asesinados de segunda. Sí, pero bueno, ahí ya entramos en el terreno de la jerarquización de las víctimas y demás. Sirve para marcar esa diferencia, para cubrirlo. Bueno, yo creo que se puede usar de una manera más amplia. Entonces, Sí, yo creo que al final las palabras son inocentes, ¿no? Depende la intencionalidad, ¿no?
No, una palabra en sí, representa lo que representa, ¿no? y es un proceso de decantación, y conflicto es una palabra muy antigua. A mí, en desde luego, castellano. conflicto tampoco estoy tampoco me ha gustado. A mí no es una nunca palabra que me conflicto. guste, pero entiendo que hay una manera de utilizarla, Sí. y que depende también mucho del envoltorio, es decir, la manera en la que la envuelve la izquierda otra vez, comillas, Abertzale, es una manera perversa. Es Pero una el manera conflicto- perversa porque va en el sentido de equiparación, de decir, aquí había unos horrores y otros horrores, cuando lo que tenemos es una campaña masiva de amedrentamiento y casi exterminio de una parte de la población, y por otra parte la respuesta de un Estado que a lo largo de 50 años, por supuesto, comete errores, que son errores individuales y algunos colectivos, ¿no? Pero estamos comparando el Everest con una canica, ¿no? Sí. Ellos quieren que el Everest sea igual que la canica, ¿no? Entonces, esa utilización sí es una utilización perversa del término conflicto. Pero un poco los términos que comentaba ahora Edurne, es decir, en el sentido de que aquí lo que tienes es un problema que al final ha llevado a una acción terrorista con una reacción policial, pero a la vez con unos movimientos sociales que se infiltraban en la cultura, que se infiltraban en los sindicatos, que se infiltraban en la prensa, que se infiltraba... Es decir, sí que había un espacio de conflicto en el sentido de confrontación y problematización de toda la sociedad en función Sí, de la está- causa que perseguía ese movimiento terrorista, ¿no? Eso de acuerdo, pero el concepto de conflicto siempre ha estado más en la cabeza de los nacionalistas, Sí, sí. democráticos o no. Y torcido hacia conflicto. este sentido, hacia el Claro, sentido de equiparación. claro, y por eso tampoco, pero bueno. Claro, pero ¿cómo lo llamas, no? La cosa, como dice Iván Saldúa La y cosa Joaquín está bien. Muñoz, que son dos escritores cosa vascos, peluda está y bien, lo llaman sí. a todo esto la cosa. Esta Lo que señora pasa que, joder, pregunta. tampoco no nos toman en serio, ¿no? Si hablamos mucho de la Micrófono. cosa. A ver, por favor, allí y luego tú. Pedro pregunta, quería comentar algo. Bueno, Era para Pedro, abundar sobre esto, contesta sí. si quieres. Perdone. Mejor que hable el público, sí, sí. Bueno, bien. A ver, es que oyendo a esta compañera, No le oímos. es que, bueno, yo tengo 10 años más que tú, Juan. No lo parece. Entonces, yo llegué a España con 20 años, venía de Francia. Entonces me encontré un país fascista, una dictadura y ETA. Entonces, ¿qué ocurre? Que además de que un conflicto no es aquí en este momento y para siempre, sino que evoluciona, y este conflicto, yo utilizo la palabra conflicto, ha durado casi 60 años, ¿no? Pues entonces yo lo que me encontré es que había mucha simpatía para ETA en todo el territorio español. ¿Por qué? Porque ¿Todo el territorio? en todo el territorio, yo vivo en Getafe, yo siempre he vivido en Getafe. En toda España. Territorio español. Donde yo me movía, sí. Es más, cuando yo quería relajarme un fin de semana me iba al País Vasco. Nunca he sentido rechazo como madrileña. Entonces, lo que pasa es que en aquel momento las cosas eran de una manera y luego evolucionaron. Entonces, para que os deis cuenta, en la primera huelga de la construcción a nivel provincial, cuando se construyó Zarzaquemada y Juan de la Cierva, que no existían, el comité de huelga que iba a negociar con el ministro que estaba veraneando en San Sebastián y que eran de Parla, aquí al lado, iban protegidos por ETA. Fueron porque no podían ir, si no los iban a detener. Vivíamos en una dictadura fascista. Entonces, esta gente, que era todo ilegal, claro, todo lo que se movía era en la clandestinidad. Yo estaba en la clandestinidad y creo que gente de aquí estaría también. Entonces, el comité de huelga fue custodiado por ETA a negociar el convenio de la construcción en San Sebastián. Y vuelta. Por su seguridad. Es decir, ETA en aquel momento, cuando mataba, la gente decía, algo habrá hecho. Había, porque por ejemplo el Melitón Manzana, el famoso torturador, es decir que, y la tortura en el País Vasco contra, bueno, todo. Yo he estado en una casa donde una chica la habían colgado de una viga, estando embarazada por los pelos, y le habían pegado latigazos. O sea, las torturas eran una cosa muy seria en el País Vasco, ¿no? Cuando la policía cogía a una persona. Y no tenía por qué ser. Esto era una mujer, la mujer de uno. Vale. Entonces, esto era así y luego dejó de ser así. Dejó de ser así cuando empezó a haber asesinatos como que ya decía,
¿por qué lo habrán matado? ¿No? Lo del Hipercor, todo esto. Entonces, ¿qué ocurría? La lectura que mucha gente hacía del cambio, del comportamiento de ETA, era que al gobierno, en ese momento del Partido Socialista, por ejemplo, le podía interesar tener ahí un enemigo. Y también se comentaba que, por ejemplo, que la droga, mejor la cocaína más pura, estaba en el País Vasco, porque se facilitaba para también que los jóvenes se enganchasen a la droga en lugar de meterse en ETA. También se comentaba por aquí, por Getafe. Luego, entonces ya al final, por ejemplo, también era muy extraño que cuando los juicios de los GAL y cuando el ministro socialista, no me acuerdo cómo se llamaba, justo el día antes del juicio por los GAL a este ministro, fue el atentado de Vallecas. Entonces uno piensa, los de ETA no son gilipollas. O sea, ¿cómo van a hacer un atentado justo el día antes que van a juzgar el tema del GAL? Eso es dar agua a su molino, ¿no? Es como justificar los GAL, diciendo, mira, hace falta, ¿no? Hacía falta. En fin, todo eso creó ya en las mentes de la gente que simpatizaba con ETA un alejamiento, un distanciamiento, diciendo, no, ahora estos son unos manipulados, estoy simplificando, unos manipulados porque interesa a los gobiernos democráticos, entre comillas, tener ahí a gente que llama la atención, y a mí me parece importante que sepamos esto por lo que nos puede venir en Cataluña. Bueno, yo, ¿vale? perdone que la interrumpa, yo creo también mi, es que tenemos que ir abreviando porque esta nos es mi acaba. vivencia, ¿vale? Yo no sé si Pedro, que quería hablar, te voy a dar la palabra. No. Yo particularmente, que me dedico al periodismo y vivimos todo el día en mi profesión elucubrando sobre conspiraciones, yo no sé en este caso si pueden tener la última fundamento, cosa, pero vamos. Has dicho periodismo, yo soy periodista. Entonces, yo he vivido el decreto de terrorismo, contra el terrorismo. Ponte el micrófono, por favor. A ver, yo estaba en Madrid y estaba haciendo las prácticas en la agencia EFE cuando el gobierno decretó el decreto contra el terrorismo, por el que cualquier periodista que hablase de un atentado sin condenarlo era cómplice. Cualquier abogado que defendiese a un terrorista era encausado. Y yo fui enviada por la agencia EFE cuando vinieron Costa Gavras, Régis Debray y los intelectuales franceses al hotel, a la Plaza España, y a mí me detuvieron, me esposaron y me metieron, bueno, como a todos ellos, a todos nos metieron por el decreto que duró 3 meses y que era un estado de excepción. O sea que como periodista también he vivido los efectos de... Sí, pero ahí estamos hablando... No, habla tú, Pedro. Sí, Pedro. No, muy brevemente. Bueno. Estamos hablando de la época de Franco, claramente. Estamos hablando de un momento muy concreto y de una ETA también muy concreta, y también creo que de sectores muy concretos. Para el atentado contra Carrero Blanco, ETA tuvo una estructura de apoyo importante en España, de Madrid, perdón, de elementos del Partido Comunista, ¿no? Es decir, yo nunca he tenido la sensación, viviendo aquí, de que el apoyo o la simpatía que tuviera ETA fuera general. Era en esos entornos y en esos movimientos, incluso en la época de Franco, ¿no? Aunque en la época de Franco quizás sí que podían tener más comprensión, voy a decirlo con comillas, ¿no? Pero claro, es que nos estamos retrotrayendo a un momento muy concreto, muy concreto. Yo creo que enseguida, en cuanto la democracia española empezó a acreditar que tenía un mínimo de funcionamiento y que era homologable internacionalmente, eso desapareció de manera casi absoluta, claro, en el conjunto de España. Yo creo que haber quedado en movimientos muy marginales, ¿no? Pero Pedro, venga, por favor. No, solo que es cierto y que me sorprende un poco. Yo creo que el apoyo así, digamos, del resto de España a ETA así significativo ha tenido solo algún elemento exótico, como Eva Forés. Sí, Eva por ejemplo, Forés. Alfonso Sastre. Sí, yo voy mucho por Hendaya y en el Fuenterrabía sigue Alfonso Sastre siendo una especie de dios allá, ¿no? Que son justamente... Eva Forés tuvo un papel, parece, en el atentado a Carrero Blanco. En el de la calle Correo también. ¿Qué? En el de la calle Correo. En la calle Correo, sí, que se nos olvida ese atentado también.
No, un apunte nada más muy rápido sobre la palabra conflicto. Como todas las palabras las carga el diablo y esta ha sido también una historia de palabras. Hay con el tiempo, y ya Juan y yo somos los veteranos, hay palabras que producen un poco de repelús, igual, y está bien que puedan ser reformuladas porque para nosotros se nos han gastado. Para mí, por ejemplo, la palabra diálogo se me ha gastado. Es una pena. Pues qué pena. La palabra diálogo, para mí, está totalmente agotada, ¿no? Habría que reformularla, habría que ver Es que se de qué utilizó manera. de forma perversa ¿Qué? también. Claro. Sí. La palabra paz es otra palabra también un poquito sospechosa. Y la palabra conflicto, es verdad, que es una palabra como muy abierta, porque yo puedo tener un conflicto con mi hijo, que es un conflicto, y tendré Está que contigo solucionarlo. mismo, pues tener un conflicto. Y tendremos a lo mejor que aprender los dos de eso, y es por tanto una palabra interesante. Pero también es una palabra que para mí está llena de todo un imaginario realmente deleznable. O sea, y me he acordado con esto de un libro también que hizo Florencio Domínguez, que es un estudioso de ETA, que leí hace poco también, es un poco recopilación de la historia de ETA, es un hombre muy meticuloso, y ahí reproduce los catecismos, llamo catecismos, es decir, a los documentos que tenían los miembros de ETA respecto a la historia del País Vasco. Pues era una cosa maniquea de buenos y malos, totalmente primaria, que empieza en la prehistoria, cuando ya los vascos en la prehistoria con la piedra hacían no sé qué, y luego han tenido una historia ininterrumpida hasta que los malvados españoles les han dominado. Y ese es el conflicto para ellos. El conflicto es que una raza sana, que estaba dispuesta a dar lo mejor de sí, ha sido sojuzgada por unos españoles. Esa es, ni más ni menos, la caricatura por la que se ha matado. Es terrible, es terrible. Entonces, cuando se habla de conflicto, se habla de esta historieta. De esa historieta, la palabra conflicto, en realidad, igual a justificación. Nosotros matamos y tenemos además que matar, aunque no nos haga gracia y aunque haya víctimas, porque es lo que dicen, a nosotros nos apena que muera gente inocente, pero es que vivimos en un conflicto, que nos han sojuzgado, nos han sometido, y hay que decir que el conflicto lo ha creado la violencia en buena parte. El conflicto lo ha creado el terrorismo. Sin terrorismo, mira, fíjate que no hay conflictos en el mundo y problemas en el mundo, pero el conflicto tal como se ha desarrollado en el País Vasco lo ha creado el terrorismo, por utilizar el terror como arma política. Entonces, yo creo que ahí las palabras también tienen un papel importante. Sí, por favor, ahí que... Bueno, cuando ETA declara el alto el fuego definitivo unilateralmente, al día siguiente en el país, en la viñeta del Forges, aparece el siguiente chiste. La última guerra carlista ha finalizado. ¿Qué les parece a ustedes esta opinión? Esta es tuya, la última guerra carlista. Sí, muy exacto. ¿Se oye o se me ha apagado esto? Se oye. Pues muy exacto, claro. Es que, además, antes hablábamos eso, cómo la historia, los grandes atentados, el yihadismo le pasó a ETA por encima, absolutamente. Es que, al fin y al cabo, ETA no ha dejado de ser en ningún momento algo propio del carlismo, de las guerras carlistas del siglo XIX. Yo he visto pueblos en el País Vasco, caseríos quemados, vecinos a otros, por rencillas que venían de las guerras carlistas y un odio que ha pervivido. Claro, ETA y el carlismo tienen mucho que ver. Aparte que Forges siempre es genial, Sí. vamos. Eso, no sé si queréis decir algo de esto. No, yo creo que ha hecho O sea, usted. Gracias. Creo que es Juan quien ha hablado. Los presos lo tienen crudo. Ah, Yo diría, lo tienen crudo. sí, Los no, hijos, me refería... los sobrinos, los nietos de los presos. Ha habido distintas tipologías de jóvenes que se iban metiendo en ETA a lo largo Sí. de todos estos años. Pero ¿tenéis alguna idea de quiénes son los que ahora no entran en ETA, no está ahí ETA, sino en posturas radicales como en Alsasua o como, bueno, ciertas formas de violencia? Porque resolver las lealtades familiares me parece que es algo indispensable para llegar a cierto optimismo.
Sí, dos cosas diferentes. Yo me refería a que tiene el radicalismo Abertzale un problema con los presos de ETA, porque no sabe qué hacer con ellos. Ya a la sociedad vasca le importan poco, la sociedad vasca tiene otras preocupaciones, la juventud tiene otras preocupaciones, el paro, etcétera. Entonces, todas las reivindicaciones que había sobre presos, etcétera, han quedado muy marginales. Hoy en día las concentraciones por los presos de ETA son sus padres con unas pocas pancartas y poco más. Lo que siempre les dijo el brazo político, que no se acogieran a medidas de reinserción, que aguantaran irreductiblemente. Hace poco les ha dicho: acogeos a todo lo que podáis, que esto es el sálvese quien pueda. Y algo que sí toco como un tema secundario en mi novela, que no deja de ser una tragedia, un drama personal, como unos muchachos absolutamente becerros e indocumentados, unos dirigentes absolutamente irresponsables les pusieron unas armas en la mano, esos muchachos asesinaron y se han pasado la vida en la cárcel. Muchos presos que siguen todavía, algunos han salido por la doctrina Parot, pero están saliendo gente, presos de ETA que todavía están dentro con mi edad, con 57 años, y se han pasado 27 años en la cárcel o 30 años en la cárcel. Por supuesto se la han ganado, evidentemente, pero eso es un pecado mortal de juventud por el que han pagado durante toda su vida. Y eso, lo de Alsasu, a lo que decía tal, hombre, sigue habiendo una parte de jóvenes del extremismo Abertzale, pues que tienen todavía todo ese odio tal, y ahora lo articulan como pueden. Pues eso, pues como ha pasado en Alsasua. Algo que minimizó también mucho la Kale Borroka fue cuando penas de responsabilidad civil subsidiarias. Al señor, si tu chavalote quema un autobús, te cobramos el autobús a ti, al padre. Entonces eso también bajó bastante, pero todavía sobrevive en eso, afortunadamente de manera bastante minoritaria, pues eso todavía ciertos gérmenes de odio absolutamente deleznables y absurdos. Ahora la campaña, por ejemplo, de eso contra los turistas, tal, claro, les viene y dicen, coño, nosotros, nuestros amigos mayores de la Kale Borroka, claro, tenían dónde tirar cócteles Molotov. Ahora nosotros, bueno, tenemos que poner, está bien, los turistas son de fuera, son invasores o tal, bueno, está bien, metámonos con ello, pero es bastante residual, afortunadamente. Si alguien quiere una última pregunta y cerramos, ¿tenéis alguna cosa por ahí? Yo sí que tenía una idea sobre los presos. Los presos de ETA yo creo que han estado doblemente privados de libertad. Han estado privados de libertad porque el Estado español les ha hecho sentir el peso del Código Penal, que les correspondía a sus conductas, y han estado privados de libertad por la propia banda, que los ha utilizado, los ha apretado, los ha tenido permanentemente controlados. Hay ribetes que son terribles, ¿no? Con el caso de Yoyes, ¿no? Quien se osó salirse de todo esto, y de algún otro que también se ha salido y se ha cogido a vías penitenciarias, se ha tenido una represión, y hay casos incluso, si se quiere, más grotescos y hasta cómicos. Las huelgas de hambre eran absolutamente obligatorias, y en los días previos a las huelgas de hambre, te cuenta gente de las prisiones que los presos de ETA hacían acopio de chocolatinas, nueces, galletas, todo tipo de cosas para poder comer a escondidas. Es decir, estaban doblemente encarcelados. Un preso común, pues bueno, estaba con su condena de 10 años y comía lo que quería. Un preso de ETA comía lo que la banda quería que comiese y cuando quería que comiese, y tenía que comer a escondidas, ¿no? Hasta ese punto. Y las huelgas de hambre las decidía el brazo político, normalmente en una sobremesa tras una opípara comida. Bueno, las decidía el aparato de abogados de ETA, que se daría para otra... Sí, todos los días me cruzo con Jon Egoiri y Celaya, hacemos lo que debemos hacer, ella mira para un lado y yo para otro. Y así lo haremos hasta la muerte del uno o del otro. Bueno, ¿queréis vosotros alguna cosa final? Yo un mínimo apunte, como ha salido Alsasua y es mi tierra, algo interesante con respecto a lo que hemos hablado antes del reconocimiento del daño. En Alsasua, si sabéis, hubo pues, un montón de jóvenes airados que la emprendieron a tortas con dos policías, dos guardias civiles fuera de servicio y sus mujeres, sus novias, que estaban tomando una copa. Eso es terrible porque eso es la antigua, lo que he intentado decir yo antes, eso es el grupo de matones que decide quién vive y quién no vive en el País Vasco o en Navarra. Quién puede vivir y quién no puede vivir. Tú, como eres guardia civil, fuera de aquí.
y si no, te matamos a hostias. Eso es sencillamente eso. El tema se ha complicado porque la conducta de esta gente que pegó a estos guardias civiles, judicialmente y provisionalmente se ha tipificado como terrorismo. Con lo cual, las penas a que se pueden enfrentar por haber lesionado a un policía o hecho un hematoma a otro son muy grandes. Y eso ha supuesto un movimiento muy grande de respuesta, de apoyo a estos jóvenes. En todos los movimientos que ha habido de respuesta, de apoyo, de llamada de atención, de familiares, en todos hay una queja tremenda y unánime ante el rigor de la justicia. En ninguno, como preámbulo se dice, reconocemos que esta actuación no está bien, no está bien. Reconocemos que pegar a dos mujeres por ser novias de alguien no está bien. O sea, no hay. Es decir, no se puede legitimar una protesta si no hay ese primer reconocimiento de que algo también se ha hecho mal y algo debe ser también tenido en cuenta. Ese es el paso que estamos esperando. Bueno, ahí sí, yo estoy hasta... Perdona, una última cosa, yo ya me voy a callar, pero de esto es que, claro, este verano yo vi a un tipo en televisión diciendo, de Alsasua, que no quería ya a los guardias civiles y que habían hecho eso y se lo merecían porque mataron a Lorca. ¿Porque mataron? Es decir, porque habían matado a Lorca. A ver, eso es decir, este señor, un volado. y el razonamiento que hacía, claro, es que... Que alguien le cuente que también mataron a Curro. Es que también hay que ver que muchos de los que están respaldando ese tipo de cosas o han respaldado las barbaridades de tal, es que tienen ese tipo de... Es como acabamos en la estupidez al final. Mojito, ¿no? Pero bueno, sí, pero al mismo tiempo yo creo que el caso de Alsasua se ha convertido en un absoluto despropósito. Porque una cosa es la mentalidad que impulsa a estos jóvenes a pegar a una pareja de guardias civiles, que es esa mentalidad la que tenemos que transformar para quitar ese odio, ¿no? Y esa visión de la otredad. ¿Te refieres a judicialmente? Sí, seguramente. A ver, seguramente. no, a ver. Yo lo que digo es que una cosa es esa mentalidad que lleva a dar una paliza a alguien que consideras un otro, ¿no? Absolutamente despreciable, ¿no? Y otra cosa es convertir eso en un crimen de terrorismo que supone que estos chavales, que sí, que serán unos alventados, que serán unos radicales, estén todavía en prisión preventiva después de 300 y pico días, ¿no? Y ahí yo creo que es el grave error y yo creo que el gobierno español está actuando de forma absolutamente cerril al convertir este hecho, que es deplorable, y azuzar a la judicatura a que lo condene como un acto de terrorismo. Y yo creo que ese comportamiento inmovilista también tiene que ver con el negarse a revisar la política de dispersión de presos y creo que acentúa la división social que puede haber en pueblos como Alsasua o, bueno, yo creo que en el País Vasco y en parte de Navarra, ¿no? Entonces, yo creo que la revisión y la autocrítica tiene que venir, por supuesto, de esos comportamientos y gente que defiende esos comportamientos, pero también, bueno, estamos en otro momento de la historia, vamos a plantearnos cómo queremos tratar ese radicalismo. Queremos que siempre, o sea, que estemos actuando como deberíamos actuar hace 10 años o estamos actuando en el 2017 cuando, bueno, ha habido un cambio histórico considerable, ¿no? Entonces, bueno, eso es... El tema a mí me parece muy interesante, porque además tiene aspectos jurídicos, ¿no? A mí la tipificación como delito de terrorismo, yo he sido abogado en ejercicio muchos años y algo me acuerdo. Yo también. Y tú también. Me parece un poco forzada, un poco traída por los pelos. Claro, a veces cuando se dice, no, esto no es terrorismo, es un delito muy grave. Es un delito muy grave y además para mí incluso tiene ribetes de delito de odio, que es una circunstancia agravante, ¿no? De alevosía, superioridad, que es un delito muy grave. Otra cosa es que sea un delito de terrorismo, que tenga que juzgar la Audiencia Nacional, que al final también está eso por medio, ¿no? Vamos a sacarlo de Navarra para que sea un juez de Madrid. Es decir, yo jurídicamente eso creo que es bastante discutible y al final pues habrá que, bueno, la justicia dirá, y además hay recurso hasta Estrasburgo, es decir, con lo que incluso la justicia española, si hace una apuesta un poco dura, puede verse desautorizada por el Tribunal Europeo y al final eso tendrá lo que tenga y bueno, pues yo creo que desde luego eso merece pena de prisión.
merece pena de prisión. Otra cosa es si una prisión preventiva tan larga, pero Claro. ese delito para mí merece pena de prisión, sea cual sea la tipificación, y por lo menos de 2 o 3 años. Es decir, que mientras no estén 2 o 3 años en la cárcel, yo no considere que sea abusado de esos chavales, ¿no? Pero indudablemente eso es muy cuestionable desde el punto de vista jurídico, la tipificación como terrorismo, y si de aquí será una condena de 12 años, a mí me parecería una barbaridad, y lo puedo decir ahora y claramente, ¿no? Pero con el tema de los presos se está forzando el debate, es decir, la dispersión es una medida de la que cualquier preso de ETA se puede salir mañana. Mañana. No tiene más que acogerse a los beneficios penitenciarios a los que se coge cualquier preso. Mañana. Es decir, la salida es individual para todos. ¿Qué es lo que quiere ETA o qué es lo que quiere el mundo Berchale? Que el Estado pacte con ellos, reconociéndolos como un bloque, la renuncia a esa política. No, eso es darte lo que no te has ganado. Eso es darte lo que no has conseguido. Dile a tu gente que deje de lo que les ha dicho, pero Claro. dicho de forma más clara, de montar un núcleo recalcitrante que sea un peligro en las prisiones, que cada uno individualmente pida los beneficios y la dispersión se acabará sola. Todo el que quiera se puede salir. Deja de impedirles que salgan, o deja de penalizar que salgan, o deja de... hay cosas que se siguen haciendo. Al que se sale y se va por la vía en Anclares, que se abrió hace unos años, cuando llega al pueblo ni se le saluda, ni se le hacen los bailes, ni se le hace Eso, nada. claro, Claro, eso es- pues está en tu mano, y se acabó. El que se quiera salir, oye, ya ha pagado suficiente, que se vayan saliendo tranquilamente y se acabó esta doble prisión en la que hemos tenido a los nuestros, ¿eh? Sería hasta un acto de caridad para con los suyos, Así es. pero no, por alguna razón no quieren. Bueno, ahora sí, ahora ya han dictado el sálvese quien pueda, ahora ya... Sí, pero eso, Sí. sabes a quien pueda, pero poniéndome de perfil. Al Bueno, final, como ¿no? siempre, claro. Y con grupos que todavía resisten, es decir, hay grupos muy coriáceos de presos de ETA que están por mantener el... Bueno, Sí. Son muy atravesados. Bueno, chicos, yo, a ver, con todo el cariño Sí, sí, voy sí, a ir claro. cortándos porque Ya. hay otro... Hay más cosas que hacer, ¿no? Pero esta gente hay que reírse, que se suele decir, ¿no? Yo no sé si como último apunte, puesto que todos tenéis libros, ¿vais a firmar o algo, algún mensaje aquí? Porque a lo mejor alguien también ha venido aquí a que le firméis estamos, un ¿no? libro, Sí, tal. sí, Bueno, sí, alguien- aquí los tenéis. Gracias a todos por venir. Y bueno, pues a mí me ha parecido un rato interesante, espero que a vosotros también. Y hasta la próxima. Gracias. muchas gracias. Nada. Gracias.